Bad Bunny eligió esta imagen para su álbum. 2 sillas blancas de plástico en un patio rodeadas de plataneras. Y todos las reconocimos de inmediato. Porque esas sillas están en todas partes. Están en los patios de toda América Latina, en los mercados de África, en las playas de Asia, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en República Dominicana. Es difícil encontrar a alguien que no se haya sentado en una al menos una vez en su vida y probablemente también la haya roto. Son literalmente las sillas más famosas del mundo. Y lo más curioso de todo es que nadie sabe de dónde vienen. Nadie las inventó, nadie las patentó. ¿Cómo es posible que el objeto más usado en la historia de la humanidad no tenga creador? Ey. Piensa. Piénsalo a ver. Una silla tiene que aguantar cierto peso. Tiene que no ser demasiado complicado y no costar una fortuna. Bueno, debería aguantar algo por lo menos. Es que tú estás muy gordo. Hey, ¿quién dijo eso? Y eso, con los materiales tradicionales, madera, metal, mimbre, siempre requería múltiples piezas ensambladas. Cada unión era un punto débil. Cada punto débil era una oportunidad de ruptura. Desde hace siglos, los diseñadores soñaban con algo diferente. Una silla hecha de una sola pieza, sin costuras, sin uniones, un solo bloque. En francés, eso se le llamaba un monobloc. El problema era encontrar el material correcto. Entonces llegó el plástico y de repente todo parecía posible. Pero el problema es que el plástico, en general, no tiene mucha fuerza. El problema es similar como al papel. Si coges una hoja de papel, así nada más, no tiene mucha fuerza. Pero, y entonces le haces un pliegue y de repente sí, tiene resistencia, hasta tiene carácter. Y lo mismo es con el plástico. Cuando se le añade un pliegue, entonces aguanta más. En general, la clave estaba en los pliegues. Y con esa lógica, los diseñadores de los años 50 y 60 empezaron a competir por crear la primera silla monobloc que funcionara de verdad. Algunos objetos nadie los inventa. Algunos objetos se descubren. La silla como tal, el concepto de silla, nadie lo inventó. La necesidad de sentarse es tan humana y tan universal que en todas las civilizaciones, de forma independiente, alguien encontró la manera de hacerlo. No hubo un inventor de la silla, había una necesidad y la solución era inevitable. Los científicos llaman a esto invención simultánea. Un ejemplo de invención simultánea es la matemática. Hay algunos que afirman, y eso es debatido, claro, pero hay algunos que afirman que la matemática no la inventó nadie. Siempre estaban ahí en las leyes del universo. Alguien simplemente la descubrió. Y no solamente una persona, sino varios. Yo te tomo mojado todavía aquí. Los números, la geometría, las ecuaciones no serían construcciones humanas, sino patrones que existen en la naturaleza y que los humanos poco a poco fueron encontrando. Newton y Leibniz no habrían inventado el cálculo, lo habrían descubierto. Igual que Pitágoras no inventó su teorema, lo encontró. Varios de ellos llegaron a las mismas conclusiones de forma independiente en distintas partes del mundo porque la solución ya existía, solo faltaba que alguien la viera. Y exactamente lo mismo pasó también con la silla. No solamente esta silla, sillas en general, eso lo sabemos, pero las sillas. Porque esa silla con su diseño, con sus pliegues, con sus elementos, es en efecto un elemento matemático. Existe una disciplina llamada optimización topológica estructural, la ciencia de encontrar la forma matemática ideal para una estructura, dado un material, un peso o una carga. Cuando distintos diseñadores enfrentaron exactamente el mismo problema, terminaron llegando, una y otra vez, a formas sorprendentemente similares, no por imitación, por inevitabilidad. Las propiedades del material, la geometría de los pliegues, la necesidad de producirla rápido y barato, todo apuntaba hacia la misma forma. Así que la silla estaba por ahí en algún lugar en la física, escondido ahí matemáticamente. Solamente faltaba que alguien la descubriera. Y resulta que por esa razón, varios la descubrieron al mismo tiempo.
En los años 60, el canadiense D.C. Sampson diseñó posiblemente el primero jamás, pero no logró patentarlo y el prototipo desapareció. El alemán Helmut Betzner creó lo que muchos consideran la primera silla monobloc real, aunque era difícil de producir. En Italia, Joe Colombo diseñó la Universale 4867, una pieza que inspiró a toda una generación. Y Vico Magistretti tardó 8 años en perfeccionar la suya. El danés Werner Panton llegó a la misma conclusión casi al mismo tiempo. Todos geniales, todos importantes, ninguno masivo. El problema no era el diseño, era la velocidad. Porque una silla hermosa que tarda 20 minutos en fabricarse, o hasta un día entero, no puede competir con una silla decente que tarda 2 minutos. La carrera no era de diseño, era de producción. Y ahí entró Henri Massonnet. En 1972, este ingeniero francés no buscaba hacer arte, buscaba hacer dinero. Diseñó su fauteuil Troisseau con una sola obsesión: velocidad. Su proceso de moldeo por inyección permitía fabricar una silla en menos de 2 minutos. Incluso fue reconocido por el logro. No era la silla más elegante, pero era reproducible a escala industrial. Y entonces tomó, o cometió, depende cómo uno lo vea, la decisión que lo cambió todo. No patentó su proceso. Sin patente, cualquier fábrica con una máquina de inyección podía copiarla. Y China, que justo entonces abría su economía al mundo, la copió mejor que nadie. Cada fabricante añadió sus pequeñas variaciones, el respaldo, los brazos, el grosor, el color, tanto que hoy, si miras bien la imagen que usó Bad Bunny, verás que no hay una sola silla. Hay 2, y son distintas, aunque el mismo concepto. 2 variaciones del mismo objeto inevitable. Lo que siguió fue una de las conquistas silenciosas más extraordinarias de la historia moderna. Al no patentar su diseño, Massonnet no solo perdió el control de su invento, sin quererlo, lanzó la silla más democrática del mundo, pero también la más polémica. En los años 80, fabricantes de todo el mundo empezaron a copiar el proceso de Massonnet. No el diseño, sino el proceso. Cada uno compitiendo por producir más rápido, más barato, más resistente. Sin patente y con un proceso de producción que cualquiera podía copiar, miles de empresas en todo el mundo empezaron a fabricar estas sillas. El costo de producir una sola silla era de aproximadamente $3 a $4. Y el tiempo que tomaba producirla, menos de 1 minuto. Con esos números, una sola máquina podía producir más de 1000 sillas al día. Y se vendían por el doble, el triple, a veces más. Un margen alto, costo bajo, demanda global, sin copyright. Era el producto perfecto, y todos lo sabían. El precio cayó en picada. Por unos pocos $, podías tener una silla que aguantaba lluvia, sol, el peso de tu tío en Navidad. Era liviana, apilable, fácil de limpiar, no se oxidaba, no se pudría, no requería ensamblaje. Y su geometría de pliegues le permitía cargar mucho más peso del que parecía capaz de soportar. Una fábrica podía producir miles en un día. Un camión podía cargar cientos apiladas. Un vendedor ambulante podía cargarlas en la cabeza. En África, en Asia, en América Latina y el Caribe, esta silla se convirtió en los años 80 y 90 en el primer mueble verdaderamente accesible para millones de familias. Y cuando se rompía, se reparaba con alambre, plástico derretido, paciencia. Y la creatividad humana no se detuvo ahí. Un ingeniero biomédico estadounidense llamado Don Schoendorfer tuvo una idea simple: tomar una silla monobloc, montarle 2 ruedas de bicicleta de montaña y un marco de metal y convertirla en una silla de ruedas. El resultado era tosco, pero funcionaba. Y era tan barata de producir que podía regalarse. Desde 2001, su organización Free Wheelchair Mission ha distribuido más de 1,5 millones de estas sillas de ruedas en 95 países, todas basadas en la misma silla de plástico blanca que todos conocemos. La silla que nadie inventó terminó dándole movilidad a quienes nunca habían podido moverse. Así esta silla entró en cada balcón, en cada patio, en cada iglesia. Estuvo presente en cada cumpleaños, cada boda, cada velorio. La gente nació rodeada de estas sillas. Votó sentados en ellas, rezó en ellas, jugó dominó en ellas. Y entonces cuando uno está acostumbrado a ver la misma cosa una y otra vez en la vida, entonces eso llega a ser parte de la identidad de uno. Por eso, Bad Bunny la usó en la portada de su álbum, para evocar nostalgia boricua. Pero funcionó para todo el Caribe, para toda América Latina, porque todos la reconocemos como nuestra. Porque no necesariamente porque reconocimos las sillas,
Lo que reconocemos es el recuerdo que tenemos de esas sillas. Y lo interesante es de que lo más que esa silla se puso famosa, más la gente comenzó a odiarla. Pues resulta de que eso no es solamente una silla así nada más. Es una paradoja. Bueno, varias paradojas realmente. Es el objeto de diseño más producido en la historia humana, más de 1.000 millones de unidades, y también el más odiado. En algunos lugares en Europa la han prohibido en espacios públicos por considerarla un símbolo de mal gusto, en otras palabras, por ser fea. Y sin embargo, está en la colección permanente del MoMA, el Museo de Arte en Nueva York, y está al lado de los Crocs, como un ejemplo de que el diseño no siempre tiene que ser lindo. A veces se premia simplemente lo inevitable. Existe una ficción llamada geolocalización visual, en la que hay que identificar la ubicación de un lugar a partir de una sola imagen. Como hay objetos, plantas y elementos propios de cada zona, es posible reconocer dónde se tomó la foto. Eso es un hobby de mucha gente. Pero cuando aparece esa silla, la tarea se vuelve casi imposible. Es tan universal que borra cualquier pista de la ubicación. Es el símbolo definitivo del diseño democrático. La misma silla para el vendedor de la esquina y para el millonario en su casa de playa. Pero esa universalidad también la hace dictatorial. Donde sea que vayas, Tokio, Nairobi, Santo Domingo, encuentras la misma silla. Una sola forma impuesta en todo el planeta, borrando cualquier identidad local. Y es increíblemente duradera. El polipropileno puede sobrevivir décadas bajo el sol y la lluvia. Si la desechas, tarda siglos en degradarse. Cada silla monoblock que se haya fabricado sigue existiendo en algún lugar del mundo. Es la paradoja más cruel. Una silla tan barata que la consideramos desechable, hecha de un material tan resistente que es casi indestructible, por tal, inmortal. Porque si la reciclas, entonces su plástico se reusa para crear más sillas monoblock. Así que sí, la monoblock es prácticamente inmortal. Y luego está la paradoja de identidad. No tiene un solo inventor, tuvo muchos. Y quizás por eso parece que no tuvo ninguno. Es anónima, genérica, sin firma y sin embargo es uno de los objetos más reconocibles del planeta. Muéstrale su silueta a cualquier persona en cualquier continente y la identifica de inmediato. Tiene más reconocimiento global que la mayoría de los logos corporativos. La silla monoblock no pertenece a ningún país, a ninguna empresa ni a ninguna persona. Pertenece a todos. Y por eso, aunque nadie sepa exactamente de dónde vino, todos sentimos que es nuestra. Eso es lo que Bad Bunny intuyó sin necesitar explicarlo. Que esas dos sillas blancas de plástico en un patio caribeño no hablan solo de Puerto Rico, ni solo del Caribe. Hablan de algo universal, de cómo los objetos más humildes terminan cargando el peso de la historia. Hey.